¿Te acordás de estas puertas abriéndose en los clásicos Resident Evil? Pues bueno, lo recreé en mi juego de terror con gráficos de PlayStation 1 y la verdad que le da un toque. Howpei, ¿cómo están, gente de YouTube? Espero que estén muy pero muy bien. Actualmente estoy desarrollando Latin Shadows de Bethesda, una saga de videojuegos de terror con gráficos de PlayStation 1 que toma anécdotas terroríficas de Latinoamérica y las convierte en videojuego. Eso sí, agregando y exagerando algunas cosas para que quede mejor. Y en este caso necesitaba sí o sí una pantalla de transición entre niveles. Y como mi juego está inspirado en los clásicos de horror como los Resident Evil o Silent Hill, no había otra opción. Tenía que hacerlo con esas memorables puertas abriéndose. No era solo una elección, estaba prácticamente obligado. Pero para ello debo dar contexto sin pretexto. Pero antes, este vídeo está patrocinado ¿Por mí? Sí, porque Yaguareté Labs ya lanzó en Steam la página del juego y vos estás obligado a ponerlo en tu lista de deseados. ¿Qué puta esperas? Hazlo o el pumbero irá por vos, quedaste avisado. Mi juego se divide en dos grandes zonas. ¿Qué zona? La cabezona. Por un lado, el mapa del barrio, que recorremos al inicio y al final de la historia. Y por otro lado, la casa, que a su vez está separada en dos áreas, el interior y el patio trasero. Y acá está la clave. Para pasar del barrio al interior de la casa, usamos un pequeño portón de madera. Y para salir al patio trasero desde dentro de la casa, atravesamos una puerta de madera. Eso significa que necesito dos transiciones con puertas al estilo clásico de Resident Evil. Una para ir del barrio a la casa y otra para conectar el interior de la casa al patio trasero. Pero antes de llegar a la solución final, te tengo que contar que mi primera idea fue abrir la puerta al estilo Counter-Strike. Pero ahí aparecieron dos problemas tremendos. Uno, perdía totalmente el factor horror, ese suspenso de abrir lentamente una puerta sin saber qué hay detrás. Y dos, estaba usando el World Environment de Godot, que cambiaba según el lugar. Dentro de la casa estaba todo iluminado y nítido, y afuera había niebla y oscuridad. El resultado era que al abrir la puerta, por un microsegundo se veía todo horrible. Así que mejor Nel. Pero bueno, una vez descartado eso, pasamos a la puerta a los Resident Evil. Y después de darle ahí unas cuantas vueltas, pensé, ¿cómo chotas implemento esto? Y lo más obvio y fácil fue crear una especie de caja negra fuera del mapa. Dentro de esa caja coloqué una puerta con una animación que simula abrirse, acompañada de un acercamiento de cámara como si el jugador estuviera avanzando. La implementación en sí no fue tan complicada, aunque como soy boludo empecé por la puerta que da del interior de la casa al patio. Básicamente, como te dije, creé la caja negra fuera del mapa de la casa, hacia el frente, donde el jugador nunca podría verla, y ahí puse el asset de la puerta y con el animation player de Godot monté la animación de apertura junto con el movimiento de cámara. Luego conecté todo cuando el jugador está frente a la puerta cerrada dentro de la casa y pulsa la tecla de acción, E en el teclado o A en el mando de Xbox, se teletransporta automáticamente a esa caja negra. A partir de ahí, la animación hace todo el trabajo. ¿Te das cuenta? Los programadores somos unos magos y mentirosos. Finalmente apliqué el mismo sistema en el mapa del barrio. Al entrar a la casa, el jugador es teletransportado a otra caja negra fuera del mapa, donde se abre el portón animado y enseguida se carga el nuevo nivel. Incluso añadí un sistema extra ahí para optimizar el juego y al mismo tiempo mantenerme fiel al manga, que si no lo sabían, los desarrolladores de Resident Evil usaban justamente esta técnica para cargar el siguiente nivel, de una forma muy brillante, por cierto. Básicamente, mientras el jugador veía la animación de la puerta abriéndose, el juego estaba preparando en segundo plano la nueva área. Yo hice lo mismo. Cuando arranca la animación de la puerta, el siguiente nivel ya comienza a cargarse en una variable, y cuando la animación termina, el nivel anterior se destruye y automáticamente se carga el nuevo, logrando así una transición fluida y sin tiempos de espera, aunque no hay muchos gráficos que cargar también. Es así como queda al final las transiciones. ¿Qué te pareció este avance? Por cierto, si te interesa ver gameplays mamadísimos, podés ver mi canal Yaguareté97, y si te interesa el desarrollo de videojuegos, puedes seguirme en La Morada o en este mismo canal, obviamente. Un saludo a los que me siguieron en Instagram.
Sígueme en Instagram si querés un saludo así también, crack. Chao.